La llegada del esposo. Bernardo fue en verdad hijo de la Iglesia y santo de Dios. Si se cuenta el misterioso acuerdo que hubo entre este monje blanco y las aspiraciones de sus contemporáneos, si se cuentan los problemas en los que su actuación fue decisiva, el siglo XII debería llamarse el siglo de San Bernardo. Pero sobresale todavía más por la altura espiritual a la que llegó el impulso que dio al cristianismo de su época. San Bernardo está a la cabeza de los grandes héroes del cristianismo. Este lugar no se lo damos nosotros, se lo dan quienes convivieron con él. La gloria le rodeaba, aunque para él todo eso era solo polvo. Algunos de sus biógrafos dicen de él que era la delicia de su siglo. Hemos visto que le querían, le agasajaban allí donde llegaba, le llamaban el hombre de Dios. En Milán casi le ahoga la muchedumbre entusiasta. En el barrio latino los estudiantes le aclaman. Es tristemente humano que, ante esta celebridad, surgiese la envidia, el resentimiento. No se proclama la justicia y la verdad sin peligro. Y por ello fue acusado, pero no se conmovió. Su vida y sus escritos hablan por él. Muchos juzgarán a Bernardo por lo que hizo, sobre todo por algunas de sus actuaciones más destacadas, y así le llaman el taumaturgo, el renovador de las órdenes religiosas, del clero, de la sociedad, el que trabajó como un campeón por la unidad de la Iglesia y defendió la fe. Y todo esto es verdad. Pero todo esto fue posible porque antes de esto, Bernardo era un amante que amaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su mayor milagro se realizó en Claraval. Allí logró esa unidad de vida, que le llevó a ser un hombre de acción y un gran místico. Y él fue el que forjó aquella multitud de monjes moldeados en la semejanza de Cristo. Y modelar monjes auténticos con el mísero material de nuestra humanidad, haciendo que olviden sus insignificantes y engreídas personas para dedicar toda su atención a Dios, no es nada fácil. El tratado de consideración es como el testamento de Bernardo. Además de las razones de la predicación de la cruzada, y también una apología preliminar de la acción de la providencia contra las faltas y las carencias de los cruzados, artesanos de las desgracias de las que se quejan. Al lado de estos propósitos que debía escribir debido a las circunstancias, Bernardo define a Eugenio III los deberes de su cargo, y se dirige a él como a su hijo. ¿Qué me importa a mí que hayas accedido a la silla pontificia? Aunque marchases sobre las alas de los vientos, no escaparías a mi amor. El amor ignora al Señor y no reconoce más que al Hijo, incluso bajo la tiara. Sube al cielo, baja a los abismos, no te me escaparás. Te seguiré a donde quiera que estés. Te he amado pobre, te amaré como padre común de pobres y ricos. Pone en guardia al Papa contra el fasto de la corte romana, porque él es el sucesor de Pedro, no de Constantino. Su vocación no es tanto el reino como la meditación, que Bernardo define distinguiéndola de la contemplación. La meditación purifica primero su propia fuente, es decir, el espíritu en el que nace. Después rige los afectos, dirige los actos, corrige los excesos, ennoblece y ordena la vida. Confiere igualmente la ciencia de las cosas divinas y humanas. Es la que separa lo confuso, acerca lo que se aleja, junta lo que se dispersa, penetra las cosas secretas, busca la verdad, examina lo verosímil, prueba lo falso y lo trucado, ordena lo que debe ser hecho, vuelve lo que ha sido hecho, para que nada permanezca en el espíritu que no sea corregido o merezca serlo. Y es que de la pureza de espíritu y de corazón del pontífice depende la expresión justa de su autoridad. La meditación le permite tener una visión propiamente jerárquica del mundo, es decir,
ordenado según un principio sagrado. Por eso le dice: ¿qué le importa el uso de los grados a quien se sienta ya sobre el trono? Por la meditación es una criatura celeste y dispone de un medio para contemplar las cosas del cielo. Ve al Verbo, y en el Verbo todo lo que ha sido hecho por el Verbo. No tiene necesidad de mendigar a las criaturas el conocimiento del Creador. Tampoco tiene necesidad de descender hasta ellas para conocerlas, pues donde las ve están mucho mejor que en ellas mismas. Por eso el Papa debe apartar de sí lo que Bernardo llama ocupaciones malditas, que acaparan su jornada y le desvían del ejercicio de la meditación, y por una paradoja diabólica le privarían a él solo de los beneficios que está encargado de dispensar a los demás, y le da la razón. Nadie es sabio si no lo es para sí mismo. Quien es sabio para sí, será sabio y beberá el primero agua de su fuente. Le indica al Papa 4 cosas para meditar. A ti, lo que está debajo de ti, lo que está alrededor tuyo y lo que está encima tuya. Alguien dice que en realidad son las dimensiones de la cruz. Bernardo no exige a su hijo, sino que siga siendo su hijo, que siga siendo monje bajo la tiara, que sepa preservarse el claustro interior donde quiere morar el Padre, secreto que es fuente invisible de todo. ¿Cómo buscarás la piedad? Dedicándote a la meditación. Esta meditación supone la guarda del silencio, ya que el silencio guarda la justicia, y con este título contiene todos los comienzos. El dolor va llamando al corazón de Bernardo ante la desaparición de personas para él muy queridas. Uno tras otro fue perdiendo a algunos de sus hermanos y sus mejores y más íntimos amigos, como si Dios, antes de cortar el árbol, le hubiera quitado las ramas. En 1144, el corazón de Bernardo sufre un nuevo desgarrón. El Señor se llevó consigo a su hermano Andrés mientras él estaba en una de sus tareas apostólicas. Bernardo amaba entrañablemente a sus hermanos, a quienes se sentía especialmente unido por los lazos de la sangre y de la profesión religiosa. Perdía con él otro hermano y un excelente colaborador en la empresa que juntos habían emprendido en el seguimiento del único rey por quien merecía la pena vivir y morir. Querían amarle sin medida y por él lo habían dejado todo. Andrés vivió con generosidad en su humilde puesto de portero la vida que por Jesucristo había abrazado. Él quería seguir las huellas, parecerse lo más posible a él. Fue una lucha diaria para alcanzar esa meta a lo largo de los 30 años que vivió en el monasterio. Seguir a Cristo conduce a la cima del Calvario, pero desde allí se empieza a experimentar el gozo del encuentro con Cristo. Ahora podía gozar de su presencia cara a cara. Bernardo experimentó el dolor que siente aquel a quien le quitan algo de sí mismo. Un nuevo intercesor tenía en el cielo. El 16 de diciembre de 1150 muere el abad de Citeaux, Reinaldo. A través de él se reconcilió con Abelardo. Al enterarse Bernardo, no puede menos de exclamar: «Nos ha dejado. Día es de luto para nuestra orden». Y en una carta al Papa Eugenio III le dice: «Tengo doble razón de llorar. He perdido en Reinaldo un padre y un hijo». Y hablando de su enfermedad le dice: «Vuestro niño está más enfermo que nunca. Se marcha gota a gota. Sin duda, es demasiado poco digno de morir de una sola vez y de entrar rápido en la vida». Poco después le anuncian que su amigo Siger, abad de Saint-Denis, está gravemente enfermo. Su primer pensamiento fue volar al lado del que, a los ojos de Bernardo, era el hombre de Estado según el corazón de Dios. Al comenzar el año 1151,
Cuando se vio claramente que toda esperanza era inútil, le escribió consolándose, pensando que le seguiría poco después, y le animaba, como sólo él sabía hacerlo, para el momento decisivo, al mismo tiempo que le rogaba se acordase de él en la presencia de Dios. La carta iba acompañada de unos donecillos de manteles para el altar, último presente de su amistad fraterna que Siget recibió con infinita gratitud. Una sola cosa deseaba, según escribió al abad de Claraval: si yo lograse ver, siquiera fuese una sola vez antes de morir, vuestro angelical semblante, me iría con mayor seguridad de este siglo. En 1151, después de Siget, muere el conde Thibaut de Champagne. Después, el obispo de Auxerre, Hugo de Vitry, antiguo abad de Pontigny, y el más antiguo amigo de Bernardo, su condiscípulo de Saint-Forles y uno de los 30 que le escoltaron en el ingreso de Citeaux. La elección de su sucesor supondrá para Bernardo, ya muy enfermo, uno de los últimos trabajos. Como las intrigas del conde Nevers, que quería un obispo de su agrado, obstaculizaron todo, Eugenio III instituye en junio de 1152 una comisión para dirigir la elección, y nombra a Bernardo como cabeza de esa comisión. Bernardo, aunque obedece, no deja de quejarse amargamente y reprochar al Papa que le haya elegido. Le escribe así: he pedido a mi Señor gobernar las iglesias, disponer los obispos, nombrar a los obispos. Es evidente que soy tan apto para ello como una hormiga para tirar de una carreta. Pero una vez más, su autoridad se impondrá y nombra para la sede de Auxerre a Alain, antiguo monje de Claraval, después abad de Laghibourg. Este obispo, 16 años más tarde, renunciará a su sede y se retirará a Claraval, donde redactará una vida de San Bernardo. El 8 de julio de 1153 le llega la noticia del fallecimiento del Papa Eugenio III. Con él perdió Bernardo a su hijo predilecto y la Iglesia a uno de los mejores pontífices del siglo XII. De una actividad discreta, pero hábil y perseverante, el antiguo monje cisterciense imprimió a su gobierno pontificio un vigoroso impulso. Y lo que más apreciaba de todo Bernardo es que legó a los papas, sus sucesores, el tesoro inapreciable de sus ejemplos y virtudes. Había tenido un excelente maestro en el abad de Claraval. A pesar de su extremada debilidad, de que Bernardo ya había dicho que había terminado con las cosas de este mundo, y del temor que a todos daba su estado de salud, cuando llegó el arzobispo de Tréveris con la triste noticia de que la ciudad de Metz estaba dividida en dos facciones hostiles, de que en la primera batalla había habido gran número de muertos, y de que sólo el Mosela separaba a los dos ejércitos, dispuestos a una nueva batalla que sólo una voz en toda la cristiandad podría evitar. Bernardo se levanta del lecho, monta a caballo y cabalga las leguas que le separaban de Metz. Luchó sin conseguir la paz durante todo un día de asfixiante calor, pero durante la noche los jefes de ambos campos acudieron a su tienda y a la mañana siguiente se logró la paz. De allí acudió de nuevo a Claraval, ya para iniciar el último viaje. Su enfermedad fue dura y larga. Durante meses estuvo sin poder tomar alimentos, solo un poco de agua. ¿Qué pensaba Bernardo de la muerte? Cuando habló de ella, no habló sobre las circunstancias que la acompañaban, ni tampoco para inculcar miedo al que iba a padecerla. La consideraba como un dato de experiencia humana que Cristo había asumido y por su resurrección transformado en paso hacia la vida eterna. La nota dominante era siempre la seguridad, la confianza para los que se van y también el sufrimiento, a causa de la separación para los que se quedan. En este sentido, y en este contexto, pudo escribir con ocasión del fallecimiento de su hermano Gerardo: tengo horror de la muerte, de la mía y de la de los míos. Y añade:
Comienzo a morir cada vez que muere uno de los míos. Pero para aquellos que entonces comenzaban a participar de la gloria del resucitado, la muerte es un misterio de alegría. Durante los últimos meses de su vida, prelados, abades y príncipes del reino acudieron a Claraval buscando recibir la bendición y consejo del abad Bernardo, que ya tenía su vista y su corazón más en el cielo que en la tierra. Mientras pudo, nunca dejó de celebrar la misa, y al mismo tiempo que ofrecía la hostia inmaculada, se ofrecía a sí mismo. Vio llegar la muerte con gran amor. Extenuado por su sufrimiento, su cuerpo parecía dejar su espíritu más vivo y su alma más ardiente. Había esperado aquel momento como el de la luz definitiva. A medida que se había sentido desfallecer físicamente, había escalado espiritualmente los últimos peldaños hacia la eternidad, y sus últimos sermones sobre el Cantar de los Cantares son la mejor manifestación de aquel esfuerzo. Iba a consumar sus bodas místicas, por eso experimentaba un gozo interior. En su humilde celda y sobre su pobre lecho, esperó en paz la visita del esposo. Su cuerpo, extendido sobre un pequeño lecho, estaba atormentado por diversas enfermedades, pero su espíritu no era ni menos libre ni menos potente. ¿Qué hace Bernardo en este tiempo? No cesa, en medio de sus dolores, de dictar sus meditaciones sobre las cosas sagradas, de rezar amorosamente y de exhortar a sus hermanos con el mayor celo. En sus últimos días hace lo que ha hecho toda su vida: vivir para Dios y para sus hermanos. Cuando Bernardo vio a sus hijos llorando, consiguió reunir fuerzas suficientes para darles los últimos consejos. Levantando los ojos al cielo, llenos de dulzura, y con suave expresión les dijo: no sé ante quién debería ceder, si ante el amor de mis hijos que me apremian para quedarme, o ante el amor a mi Dios que me lleva a Él. Dejemos a Dios la decisión. Dios iba a decidir en contra de los deseos de los monjes y se llevaría consigo a Bernardo, aquel hombre que tanto amaba a Dios. Bernardo, con gran humildad, les da 3 consejos de oro. No tengo buenos ejemplos de religión que dejaros. Solo estos 3 puntos os recomiendo, que he procurado guardar cuanto he podido. Siempre me he fiado menos de mi juicio que del de los otros. Cuando me han ofendido, jamás he procurado vengarme. Siempre he procurado evitar, según mis fuerzas, escandalizar a nadie. Y si, a pesar de todo, ha habido escándalo, luego me apliqué a quitarlo. Todavía reunió las pocas fuerzas que le quedaban para darles el consejo que siempre creyó necesario dar al mundo y que siempre fue la norma de su vida. En nombre de Jesucristo, os ruego que sigáis amando a Dios, como yo os he enseñado. El amor. Esto es lo que siempre había vivido y enseñado. Por este amor a Dios sin medida, es por lo que había vivido y ahora moría, para por fin encontrarse cara a cara con el amor. Su último acto fue un acto de amor a Dios que era la síntesis de su vida. Era el 20 de agosto de 1153, cuando Bernardo se durmió en el Señor. Muy cerca debió estar la Virgen en la vida de este hijo tan devoto suyo, y de una manera especial en esta hora suprema para conducirle definitivamente junto a su hijo. Sus monjes tuvieron cuidado de tomar su efigie mortuoria. De ella provienen todas las imágenes que tenemos del santo, en donde vemos un Bernardo de mejillas hundidas, de arrugas profundas, pero cuya alta frente demuestra su inteligencia y cuya mascarilla irradia maravillosa pureza. Apenas se difundió la noticia, príncipes, señores y prelados, todos los abades de la orden de Citeaux y todos los abades de las cercanías se ponen en camino de Claraval seguidos por una multitud.
Durante 2 días, el pueblo desfila ante sus restos colocados a los pies del altar principal de la iglesia de la abadía. A la muerte de Bernardo se puede echar una mirada retrospectiva a su obra y uno se queda impresionado. A lo largo de su vida hemos visto en Bernardo la bondad del hombre, la austeridad del monje, el celo del apóstol y la humildad del taumaturgo. Pero sobre todo, hemos visto al amante de Jesús, Salvador del mundo, y al hijo enamorado de la Virgen. Bernardo tuvo un corazón bueno y compasivo. Amó siempre con ordenada caridad, primero a Dios sin límite ni medida, y después a los demás en Dios y por Dios. Alguien ha dicho con verdad que los recios rasgos de la fisonomía de Bernardo son tan humanos que eso mismo nos hace fácil admirarle y amarle. Pero la gracia lo fue transformando y haciendo igualmente divino. La milagrosa energía de un hombre tan endeble como Bernardo, amenazado de muerte frecuentemente por su enfermedad, nos habla de la victoria de Cristo sobre la muerte. El poder taumatúrgico con que curó a tantos hombres, predijo el porvenir e hizo bien a todos. Da testimonio de la acción del Espíritu Santo que habitaba en la frágil carne de este hombre. A todos nos ha abierto magníficos horizontes de contemplación, que nos recuerdan que la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado la llave del paraíso y del tercer cielo, a veces antes de la muerte, para los que tienen la dicha de gozar de esa contemplación. La santidad de Bernardo es la santidad del profeta y del mártir. Es la santidad de un testigo que se enfrenta con el mundo y con sus engaños, y los supera con su muerte. El martirio por el que Bernardo venció el espíritu mundano fue, en primer lugar, la ascesis del claustro que quiso abrazar. En segundo lugar fue el sacrificio que le inclinó a renunciar a vivir en su monasterio, como era su deseo, para entregarse a los trabajos apostólicos que Dios le encomendaba por medio de sus superiores eclesiásticos. Y en tercer lugar, fue esa muerte mística que algunos han designado con el nombre de martirio de amor, y cuya experiencia hizo Bernardo en el éxtasis que le hizo salir de sí mismo por amor a Cristo. Suele decirse, y el criterio es válido, que las obras deben permanecer aunque varíen quienes las dirigen. Pero la realidad es que las obras suelen estar bastante condicionadas por sus dirigentes, y no siempre porque ellos lo deseen. Bernardo fue el hombre designado por Dios con aquel grupo de 30 nobles de gran espíritu, a quien se le puede considerar como el fundador del Císter. Pero es que, además de las cualidades humanas con las que Dios le había dotado, fue un santo, y realizó todo lo que Dios quiso y como Dios quiso. Cuando Bernardo murió, la mañana del 20 de agosto de 1153, dicen sus historiadores que el futuro de su obra estaba asegurado, aunque pesaba sobre ella la amenaza de la prosperidad, que es por donde empieza a decaer el espíritu. El espíritu de Bernardo estaba llamado a vivir en sus hijos, pero estos eran tan numerosos y estaban tan dispersos que les iba a ser difícil conservar el ideal tan exigente de quien había animado con su ardor ese cuerpo que creció con asombrosa rapidez. Dicen que de las 350 abadías cistercienses que florecían a su muerte, 174 casas eran filiales de Claraval y 70 fundaciones eran personales de Bernardo, y que algunos monasterios de esos tenían hasta 700 miembros. Los monasterios, a su muerte, estaban repartidos por toda Europa occidental, llegando hasta Irlanda, Inglaterra, Suecia, Alemania, Italia, Cerdeña, España y Portugal. Durante el siglo siguiente a su desaparición, Claraval solo funda una docena de casas. Aunque ya era considerado santo en vida, su canonización se pone en marcha poco después de su fallecimiento. Desde 1155, los documentos están preparados. El 18 de enero de 1174, el Papa Alejandro III
eleva a Bernardo al honor de los altares. El 20 de agosto de 1830, Pío VIII le proclama doctor universal de la Iglesia. En 1924, Pío XI recomienda a los religiosos la lectura de San Bernardo para su formación espiritual. El 24 de mayo de 1923, al cumplirse el centenario de su piadosa muerte, Pío XII escribe la encíclica Doctor Melifluo, cuyo comienzo dice así: El doctor Melifluo, último de los padres, pero no desigual a ellos, estuvo dotado de talento y de alma, concedidos por Dios como celestiales obsequios, que apareció por su santidad, su sabiduría y su maravillosa prudencia, dominador soberano en toda aquella época de tan diversas y con frecuencia turbulentas circunstancias. Por lo cual grandemente le alaban no sólo los sumos pontífices y los escritores de la Iglesia católica, sino también los herejes. Nuestro antecesor, de feliz memoria, Alejandro III, al inscribirle con alegría general en el catálogo de los santos, escribió lo siguiente: Trajimos a nuestra memoria la santa y venerable vida de este bienaventurado varón, cómo él, apoyado en la prerrogativa especial de la gracia, no sólo brilló en sí mismo con santidad y piedad, sino que también irradió con destellos de fe y de doctrina en toda la Iglesia de Dios. Casi ninguna de las regiones de la cristiandad desconoce el fruto que en la casa del Señor se obró con su palabra y su ejemplo. Cuando se dispuso a transmitir el espíritu de la santa religión hasta las lejanas e incluso bárbaras naciones, trajo a la rectitud de la vida espiritual una infinita multitud de pecadores. Él fue, como dice Baronio, un varón verdaderamente apostólico. Más aún, un verdadero apóstol enviado por Dios, poderoso en obras y en palabras, que ilustró en todas partes su apostolado con maravillosos signos para que pudiera ser llamado, como los grandes apóstoles, ornamento y al mismo tiempo columna de toda la Iglesia católica. Su doctrina ofrece plena garantía, porque, como sigue diciendo el Papa, su doctrina está casi toda tomada de las páginas de la Sagrada Escritura y de los santos padres, que él, día y noche, meditaba atentamente. No de las sutilezas de los dialécticos y de los filósofos, que muchas veces parece despreciar. Hay que advertir, sin embargo, que él no desprecia la humana filosofía digna de tal nombre, que conduce a Dios y da normas de recta vida y sabiduría cristiana, sino más bien aquella que utiliza la palabrería y las vanas cavilaciones para levantarse atrevidamente a las cosas divinas y escrutar todos los arcanos de Dios, de tal manera que, cosa frecuente también en aquel tiempo, viola la integridad de la fe y se precipita desdichadamente en la herejía. Y es San Bernardo el que da muy acertadas orientaciones de cuál es el provecho y utilidad de la ciencia. Las recoge el Papa en la encíclica. ¿Sabes cómo San Pablo apóstol establece el provecho y la utilidad de la ciencia en el modo de poseerla? ¿Qué significa modo de poseerla? ¿Qué, sino que sepas en el orden, con el cuidado y con la finalidad que conviene saber? Con el orden, lo primero, lo que es más conveniente para la salvación. Con el cuidado, para que sepas con mayor deseo lo que más empuje hacia el amor. Con la finalidad, para que no sepas por gloria baladí, o por curiosidad, o por algo semejante, sino sólo para la edificación tuya y de tu prójimo. Pues hay quienes desean saber con la finalidad exclusiva de saber, y esto es curiosidad torpe. Hay quienes desean saber para ser ellos conocidos, y esto es torpe vanidad. Los hay también que desean saber para vender su ciencia, unos por dinero, otros por honores, y es torpe comercio. Pero hay quienes desean saber para ser ellos edificados, y esto es prudencia. Es el mismo San Bernardo el que nos dice la sabiduría que él persigue y que ama con toda su alma.
es el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el que a manera de una abeja que lleva cera y miel, posee tanto de donde encender la luz de la ciencia como de donde infundir el sabor de la gracia. Nadie, pues, que entienda la verdad pero no la ame, o que ame pero no la entienda, juzgue que ha recibido el ósculo. ¿Qué resultado daría la erudición sin amor? Hincharía. ¿Qué resultado daría el amor sin erudición? Errores. Solo lucir es vano. Solo arder es poco. Arder y lucir es la perfección. Y con estas palabras expone de dónde nace la verdadera y auténtica doctrina, y cómo conviene enlazarla con la caridad. Dios es la sabiduría, y quiere ser amado no suave, sino sabiamente. De otra manera, fácilmente el celo tuyo te inducirá a error si desprecias la ciencia, y no tiene el enemigo un instrumento más eficaz para arrebatar el amor de los corazones que el conseguir procedan los que aman no con razón, sino incautamente. Con estas palabras, claramente se demuestra que Bernardo sólo una cosa buscó, estudiando y contemplando: el dirigir a la suprema verdad todos los rayos de ciencia que en todas partes recogiera, más movido y apoyado en el amor que en la sutileza de las opiniones humanas, pidiendo de ella luz para las mentes, fuego de caridad para las almas, normas rectas para la orientación de las costumbres. Esta es, en efecto, la verdadera sabiduría que trasciende todas las cosas humanas y que dirige todo a su fuente, esto es, a Dios, para llevar a Él a los hombres. El doctor Melifluo no procede a paso lento en su raciocinio por caminos inciertos y poco seguros, confiado en el poder de su talento. No se apoya en silogismos difíciles y estudiados, de los cuales frecuentemente abusaban los dialécticos de su tiempo, sino que, como águila que se atreve a mirar al sol, se dirige al vértice de la verdad con vuelo rapidísimo. Porque la caridad, que a él le empujaba, no sabe de tardanzas y pone como alas a la mente. Para él, la doctrina no es una meta definitiva, sino más bien un camino que lleva hasta Dios. No es algo frío, en lo cual se detendría inútilmente el espíritu, como jugando consigo mismo, cazado por esplendores engañosos, sino que se mueve, es empujado y regido por el amor. Por lo cual Bernardo, apoyado en esta sabiduría, meditando, contemplando y amando, sube a la suprema cumbre de la mística doctrina y se une con el mismo Dios, gozando en esta vida mortal algunas veces de una felicidad casi infinita. A esta luz podríamos intentar encontrar la palabra que defina el espíritu de Bernardo, pero que coge al hombre y al santo en su totalidad. Sería el amor, la caridad, pues era el mismo Espíritu de Dios el que ardía en su corazón. En esa viva llama, Bernardo contemplaba al Padre y al Hijo, que al entregarle su espíritu, su mutuo amor, se revelaban a él. Todo el ardor, fortaleza, dulzura, todo el fervor del sacrificio, todo el celo apostólico, toda la increíble generosidad de Bernardo, procedían de este fuego divino. Su caridad estaba plenamente iluminada por el sentido de Cristo que Dios otorga a sus más grandes apóstoles. Su caridad no era ciega, veía. Cuando la caridad tiene ojos para ver a Dios, se llama sabiduría. Y esta es la sabiduría que dice Bernardo que es la que hay que buscar. Hoy vivimos en un mundo que ha perdido el sentido de la sabiduría. Ya no concebimos que únicamente la sabiduría de la cruz, hace al hombre semejante a Dios, toda vez que por la cruz el Señor vino a ser para nosotros santificación, redención y sabiduría, como nos dice San Pablo. Para poder comprender a San Bernardo, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, que es locura para el hombre. Tenemos que dejar a Cristo que penetre nuestros corazones y nos transforme en Él, por el poder de su cruz. Con razón se le llama a San Bernardo el último de los padres de la Iglesia, en el sentido de que su doctrina y escritos se asemejan a los de aquellos.
Si hubo un tiempo en el que algunos vacilaron en concederle este título, porque decían que vivió en el siglo XII y no gozaba de suficiente antigüedad, Mabillon otorgó a Bernardo el título de Padre de la Iglesia, y el Papa Pío XII, en la encíclica citada, ratifica este título cuando dice: el doctor Melifluo, último de los padres, pero desde luego no inferior a ellos.